días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este taller, el aula de la revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos AC, en este segmento dedicado a la materia administrativa. Y muchas gracias por la presencia de la licenciada Laura Patricia Rojas Zamudio, de don César Ruiz, de don Rafael Estrada Michel. En la parte técnica nos acompañan Susana Miguel y Rafa Barba también, que nos apoyan para la realización de este programa. Y quiero decirles que hoy estamos de plácemes porque contamos con una invitada, pues, muy versada y experta en derecho constitucional, en derecho procesal constitucional, por supuesto también en derecho administrativo, como lo es Laura Patricia Rojas Zamudio, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación a esta charla. Muchísimas gracias, Laura, y bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación, magistrado, y a la fundación. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Déjenme platicarles algo de Laura Patricia Rojas Zamudio. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica en su carrera de la licenciatura en Derecho. Cursó el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana. Trabajó durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que desempeñó diversos cargos de carrera judicial, un aproximado de 21 años, donde fue actuaria, secretaria de juzgados, secretaria de tribunal, y de los años 2005 a 2019 se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del señor ministro José Ramón Cosío Díaz, donde pues se dedicaba a elaboración de proyectos de sentencia y dictámenes de asuntos relativos principalmente en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En 2014 integró una terna como candidata a magistrada de la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde febrero de 2019 a la fecha es asociada investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Asociación Civil. Ha cursado, impartido diversos semanarios, cursos y diplomados en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en colaboración también con diversas universidades, institutos e instituciones. Ha sido visitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Constitucional de Colombia y en la Sala Constitucional de Costa Rica. En la en donde ha realizado prácticas, análisis y estudios sobre diversos temas y criterios emitidos por estos tribunales. También ha sido catedrática en diversos cursos, diplomados, maestrías y también ha impartido conferencias organizadas por múltiples instituciones, universidades e instituciones públicas y privadas e imparte clase en la maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. Dentro de su producción académica, que es muy vasta, es coautora en los libros El caso Radilla, Estudio y Documentos, La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos, Estudio y Documentos a partir de las contradicciones de tesis 293 diagonal 2011 y 21 diagonal 2011 dictados por Porrúa, y ambos en coautoría con José Ramón Cosío Díaz y con Raúl Manuel Mejía Garza. También es autora con Raúl Mejía del libro Federalismos, el rompecabezas actual, editado por el Fondo de Cultura Económica. Yo tengo mi ejemplar, les presumo, y autografiado. Y, eh, y es autora también de diversos artículos y comentarios jurídicos, entre otros comentarios a diversas fracciones del artículo 115 constitucional en la obra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos comentada, editada por Tirando Blanc, la Suprema Corte de Justicia y su justicia selectiva, publicado en el Juego de la Corte en la revista Nexos, y las suspensiones del Plan B de la Suprema Corte también en el Juego de la Corte en esta importante revista. Como ustedes pueden pues, apreciar, Laura tiene una vastísima experiencia en todos estos temas
de derecho constitucional, conocida de procesal constitucional, y pues quien tiene esta capacidad, pues comprende muchísimos temas del derecho en general. En su obra esta de federalismos, pues abordan todas estas particularidades constitucionales, pues desde distintas ópticas, como es en la materia penal, en la materia de asentamientos humanos, en la materia laboral, etcétera. Es decir, analiza todo nuestro sistema jurídico desde una supervisión, examinando todo este contexto. Por eso les digo que estamos de plácemes al contar este día con su generosidad para compartir sus conocimientos con nosotros. Y hoy, pues, en temas que son de mucha actualidad y mucha importancia, particularmente, podríamos seleccionar muchísimos temas para platicar con ella, pero hay uno que es muy recurrente hoy día, que es, dan todos estos temas de estas detenciones de fiscales, de personas que tienen esta protección constitucional, este fuero constitucional o esta inmunidad constitucional, y cómo se interrelacionan precisamente dentro de la división de poderes y en estas relaciones entre la federación y los estados. Este caso, por ejemplo, del fiscal Uriel Carmona del estado de Morelos, bueno, pues lo podemos comentar, no desde la perspectiva penal, porque pues ese es un procedimiento que habrán de resolver las autoridades correspondientes, ¿verdad? Pero creo que sí lo podemos abordar desde la óptica de las relaciones constitucionales entre federación y estados y pues con los servidores públicos que se desempeñan en estas. Por estas razones, pues de nuevo reitero nuestro agradecimiento por tu generosidad, Laura, para platicarnos de estos temas. ¿Qué nos puedes decir en introducción a todo esto, no, Laura? Muchas gracias. Gracias, magistrado. De nuevo, gracias por la invitación. Y pues es un placer estar aquí con ustedes para platicar sobre los órganos constitucionales autónomos locales y la división de poderes. Lo primero que me gustaría decir es el principio de división de poderes es la distribución constitucional de funciones o competencias que corresponden a cada órgano del Estado para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades o de las funciones que tienen encomendadas. Así, partiendo de esta idea, podemos señalar que tradicionalmente lo que nos enseñaron en la escuela es que la organización del Estado estaba basada en la idea de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, este modelo constitucional evolucionó y surgieron los órganos constitucionales autónomos. ¿Cómo surgieron y por qué? La intención principal fue generar un equilibrio en los controles del poder y en las funciones estatales. Estos órganos constitucionales autónomos se establecieron en el texto constitucional, principalmente en la Constitución o en inicio en la Constitución Federal, y se les dotó de garantías de actuación e independencia, tanto en su estructura orgánica como en el ejercicio de la función del Estado que les fue asignada, que por su especialización e importancia social requería que tuvieran autonomía de los clásicos poderes del Estado, pero al mismo tiempo se les ubicaba en el mismo nivel de estos poderes. Conforme a esto, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos que podemos señalar para que nos quede claro qué son, es que están establecidos directamente en la Constitución Federal, mantienen relaciones de coordinación y colaboración con los otros poderes del Estado y órganos del Estado, tienen autonomía e independencia tanto funcional, estructural y financiera, y atienden a funciones primarias u originarias del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. La creación e incorporación de estos órganos autónomos no es privativa de la Constitución Federal o del órgano reformador de la Constitución. En principio así fue, dado que originalmente su creación fue en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, conforme a nuestro régimen republicano, democrático y federal, recordemos que los estados de la República
tienen soberanía en su ámbito interno. Por lo tanto, en su uso de libertad soberana en su régimen interior, pueden, dependiendo de sus necesidades, crear también cuantos órganos constitucionales consideren indispensables para la atención y desarrollo de las funciones y facultades que requieran atender para su población. Esto lo pueden hacer siempre y cuando no contravengan las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, también existen órganos constitucionales del orden local. Tenemos federales y órganos constitucionales autónomos en el orden local. Este mecanismo que se utilizó como una racionalización del poder público fue como un límite y balance. Y de nuevo, repito, es parte de un régimen de cooperación, colaboración, coordinación para evitar el abuso del ejercicio del poder público, y por ello se les dotó también de garantías institucionales para proteger esta autonomía de los órganos constitucionales autónomos. ¿Para qué se les dieron estas? Pues básicamente para que salvaguarden sus características orgánicas, estructurales, funcionales, todas estas que son esenciales. ¿Para qué? Para que ningún poder público pueda interferir en las atribuciones que este tipo de órganos tienen encomendadas, pues de lo contrario, y de interferirse en estas funciones por otros poderes, se estaría dando una violación al principio de división de poderes, que está previsto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se buscó proteger la autonomía y funciones de estos órganos autónomos? Pues el poder reformador de la Constitución, a partir de 2013, en diversas reformas constitucionales al artículo 105, fue incorporando como sujetos legitimados para promover tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad a los órganos constitucionales autónomos. Esta incorporación tuvo como antecedente un asunto que resolvió la Suprema Corte, en el que determinó, es una controversia 2007, en esta determinó que el entonces Instituto Federal Electoral no estaba legitimado para promover controversias constitucionales. El IFE promovió una controversia en aquella ocasión en contra de la Cámara de Diputados por una cuestión de restricción presupuestaria. Pero los ministros, el ministro ponente o instructor en ese momento admite la controversia, la Cámara de Diputados considera que no estaba legitimado, promueve un recurso de reclamación, y el tribunal en pleno, por mayoría de 6 votos, resuelve que el IFE, como órgano constitucional autónomo, no estaba legitimado para promover controversias constitucionales, al mencionado expresamente en ninguno de los incisos de la fracción primera del artículo 105 constitucional. Este es el origen. Entonces, a partir de la reforma, a partir de este criterio, digamos, limitativo, por una cuestión expresa en la fracción primera del artículo 105 constitucional, el Poder Reformador en 2013 incorpora a la fracción primera del artículo 105 el inciso L, pero en mi opinión, o sea, para legitimar a los órganos constitucionales autónomos a promover controversias constitucionales. En mi opinión, la redacción con la que queda incorporado este inciso L es un tanto ambigua, ya que señalaba que la Suprema Corte podía resolver controversias constitucionales que se presentaran entre 2 organismos constitucionales autónomos y o entre uno de estos y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión. Posteriormente, siguiendo esta lógica, en 2014 se modifica esta fracción y se incorpora de manera expresa como sujeto legitimado al organismo garante previsto en el artículo 6 de la Constitución. Esto es al entonces IFAI, ahora INAI. Esta incorporación es con motivo de la creación de ese órgano. Entonces, vemos que en esa fecha este inciso L señala que quedan legitimados los órganos constitucionales autónomos y el IFAI, ahora INAI. ¿Qué pasa con esto? A partir de estas reformas promovidas, a partir de estas reformas,
varios órganos constitucionales autónomos del orden federal, es decir, los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantearon controversias ante la Corte y estas fueron conocidas y resueltas. Sin embargo, y venían defendiendo ámbitos de competencia, autonomía, cuestiones presupuestarias, y la Corte los admitía porque estaban legitimados en la fracción primera, inciso L del 105. Pero, ¿qué pasaba con los órganos constitucionales autónomos locales, los de las entidades federativas? El criterio no era el mismo, ya que la interpretación de la Suprema Corte era en el sentido de que estos, los locales, no estaban legitimados para promover la controversia constitucional. ¿Por qué? Porque el inciso L de la fracción primera del artículo 105 no los contemplaba de manera expresa. Es decir, se repetía la interpretación originaria que había sostenido la Corte y que el constituyente tuvo que modificar, pero ahora, como solo había señalado órganos constitucionales autónomos, la Corte consideraba que estos eran los órganos federales, más no los locales. Y lo basaba en una redacción completamente expresa y literal de este inciso L. La Corte decía, esta fracción, este inciso, solo se refiere a los órganos constitucionales autónomos del ámbito federal y solo es para la resolución de conflictos competenciales entre este tipo de órganos federales y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión. Entonces, la Corte decía, es un medio de control que legitimó a órganos federales para la resolución de asuntos o de invasiones de competencias del mismo ámbito de gobierno, es decir, del orden federal. Con este criterio, pues claramente los órganos constitucionales autónomos locales quedaban desprotegidos, ya que no contaban con ningún mecanismo para defender su ámbito de competencias. Y como ejemplo de esto, en los años 2015, entre 2015 y 2017, se promovieron diversas controversias constitucionales por órganos constitucionales autónomos locales. Concretamente eran organismos protectores de derechos humanos y tribunales electorales locales los que venían promoviendo este medio de control. Pero la Suprema Corte siguió sosteniendo este criterio limitativo en el sentido de que estos órganos locales no podían promover las controversias constitucionales porque no estaban mencionados de nuevo expresamente en el artículo 105 constitucional. ¿Y qué decían? Además, decían que la hipótesis de procedencia del inciso L no los contemplaba porque este tipo de órganos locales del ámbito local no podían de ninguna forma demandar a los poderes ejecutivo y legislativo federales, porque eran órganos que pertenecían a otro ámbito de gobierno. Por lo tanto, no estaban legitimados. Pero pues es un criterio un poco cuestionable, ¿no? ¿Por qué un poder federal no podría atacar la autonomía de un órgano constitucional autónomo? De nuevo, este criterio de la Corte se limitaba a la legitimación de los órganos constitucionales autónomos federales y solamente 3 ministros sostenían lo contrario, decían que claro que los órganos constitucionales autónomos locales también estaban legitimados. Eran los ministros Cosío Díaz, Saldívar Lelo de la Rea y Lainez Potisek. ¿Qué pasaba en el criterio de ellos? Ellos decían, por ejemplo, yo recuerdo un caso en el que el ministro Cosío fue ponente, a él le tocó recibir una controversia constitucional que promovía la Comisión de Derechos Humanos o el organismo protector de derechos humanos del Estado de Morelos en contra del poder legislativo local por una reducción presupuestaria, por una situación sobre la regulación en materia anticorrupción. Pero el ministro Cosío la admitió y sin embargo se recurrió, como suele suceder, ¿no? Aduciendo la falta de legitimación del órgano constitucional autónomo. Este proyecto de reclamación finalmente se votó en el Tribunal Pleno y de nuevo por mayoría de votos de los ministros dijeron los órganos constitucionales autónomos no están legitimados para promover controversias constitucionales. De nuevo, teníamos un problema complicado porque se les estaba dejando sin defensas a este tipo de órganos. Pero ese ejemplo que les acabo de decir era órgano constitucional autónomo contra poder
local, ambos del mismo ámbito. Pero había ejemplos más graves, me parece, desde mi punto de vista. En 2016 se presentó una controversia por el órgano protector de derechos humanos del Estado de Querétaro. Y este órgano demandó al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. Entonces aquí tenemos claramente el conflicto del ámbito local a través de un órgano constitucional autónomo de ese ámbito en contra de poderes, de dos poderes federales. ¿Qué demandaba este órgano? Este órgano demandaba una reforma que se había hecho al artículo 282 del Código Militar de Procedimientos Penales. Este artículo establecía la posibilidad de que la policía o el Ministerio Público Militar practicara cateos en las oficinas de cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial de cualquiera de los tres órdenes de gobierno o en cualquier oficina de los órganos constitucionales autónomos de cualquier orden de gobierno, federales o locales. Claramente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro venía a promover la controversia señalando que se estaba invadiendo su ámbito competencial, su autonomía y su independencia, ya que permitir que un órgano del ámbito militar entrara a sus oficinas a llevar a cabo cateos era algo que podía generar una intromisión en el desarrollo de sus competencias que tenía encomendadas, que eran claramente la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué decía? Básicamente, las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que realizamos este tipo de órganos, los protectores de derechos humanos, generalmente quienes cometen las violaciones son elementos militares. Entonces, permitir que ese ámbito entre a hacer cateos a mis oficinas, pues genera una intromisión indebida en mis funciones como órgano protector de derechos humanos, incluso a manera de presión. Y esto claramente implicaba un problema grave de división de poderes. Sin embargo, aún en ese caso, la Corte siguió sosteniendo el criterio en el sentido de que no estaba legitimada el órgano constitucional autónomo local por no estar mencionado de manera expresa en el texto del artículo 105 constitucional. ¿Qué pasa después? Porque hay claramente un problema grave de división de poderes, de violación a este principio. Pues esta falta de defensa se intenta corregir más adelante en la reforma conocida con y para el Poder Judicial de la Federación, que fue publicada en 2021, en la que se modificaron el inciso L que estamos comentando y se incorpora el inciso K. Y en el inciso K ya se legitima a los órganos constitucionales autónomos locales para promover controversias constitucionales. Y si bien es cierto que ya se les da esta legitimación a los órganos locales para promover controversias constitucionales, en mi opinión, me parece que la redacción de este inciso no es muy afortunada, porque este tipo de órganos o la legitimación vuelve a quedar delimitada. ¿Por qué? Porque se dice que los órganos constitucionales autónomos solo podrán demandar normas o actos de los poderes de su mismo ámbito de gobierno, es decir, de su mismo ámbito de competencias, del orden local, cuando consideren que se vulneren sus competencias asignadas constitucionalmente. Por lo tanto, ¿qué pasaría con esta fracción, con esta redacción, en el caso que les acabo de comentar del Estado de Querétaro, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro? Pues si la Corte sigue sosteniendo su mismo criterio, sería una controversia improcedente, porque la legitimación en el inciso K vuelve a quedar limitada al mismo ámbito de gobierno. Entonces, pareciera que sí se legitiman los órganos constitucionales autónomos, pero es una legitimación incompleta desde mi punto de vista. Y pues aquí, como decías, magistrado, aquí podemos entrar al ejemplo más reciente, ¿no? Del caso del fiscal de Morelos, que si bien es cierto, este caso tiene un matiz importante que quisiera dejar yo claro desde el principio. En el caso del fiscal de Morelos, me parece que es conveniente comentar dos controversias que se han promovido en este caso. Es la controversia 403-2023 y una controversia previa a la 151-2021, o sea, 2 años atrás.
Pero el matiz del que les hablaba lo encontramos en que ambas controversias fueron promovidas por el Congreso del Estado de Morelos, no por la Fiscalía como órgano constitucional autónomo local, sino por el Congreso del Estado de Morelos, por lo cual en estos asuntos no está cuestionada la legitimación del órgano actor o del órgano promovente, porque el poder legislativo local, pues sí está expresamente legitimado para promover controversias constitucionales. En estos casos, en ambas, el Congreso del Estado de Morelos viene a promover las controversias constitucionales en defensa de su ámbito competencial y de la soberanía del Estado, con motivo del ataque que se está haciendo a su Fiscalía General de Justicia. En estos casos, bueno, ya lo había dicho, ¿qué pasaría si las controversias hubieran sido promovidas por la Fiscalía para defender su propio ámbito competencial? ¿Qué decisión hubiera tomado la Corte? Y de nuevo, si retoma sus precedentes como ha venido sosteniéndolo, pues muy seguramente las controversias hubieran resultado improcedentes o desechadas. ¿Por qué? Porque aquí no solo se está demandando autoridades del mismo orden de gobierno, del mismo orden estatal, sino que también tenemos la intervención de autoridades del orden federal. Partiendo de este matiz y de esta distinción, en lo que sí puedo señalar que resulta similar este caso a todos los anteriores que les he comentado, es que también representa un problema de división de poderes. La única diferencia es el sujeto legitimado, pero el problema de la invasión a la división de poderes y el ataque a un órgano constitucional autónomo del ámbito local es exactamente el mismo. Ahora bien, en el caso de la controversia, la primera, la 151 de 2021, en esta quiero señalarles más o menos rápidamente y de forma sencilla de qué se trata este caso. El Congreso local promueve la controversia en contra de la sección instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante una solicitud de declaración de procedencia que le solicita la Fiscalía General de la República en contra del fiscal de Morelos. La sección instructora de la Cámara de Diputados determina desechar la petición de la Fiscalía General de la República por considerar que el fiscal de Morelos es un servidor público local, titular de un órgano constitucional autónomo local, que no tiene fuero constitucional. Esta controversia, este era el problema a resolver en esta controversia. Por lo tanto, esta controversia se estudia, se resuelve por la primera sala de la Corte y en julio de este año, o sea, 2 años después, se resuelve por la primera sala, pero se considera en una buena resolución desde mi punto de vista que el fiscal de Morelos, al ser titular de un órgano constitucional autónomo local, tal como lo dispone su propia constitución del Estado, cuenta con el fuero constitucional previsto en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, por lo que la sala determina invalidar el desechamiento que hizo la Cámara de Diputados respecto de la solicitud de declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía General de la República, y al invalidar este desechamiento se debe dar trámite a esta solicitud de declaratoria de procedencia. Eso debe ser parte del cumplimiento de esta sentencia. Obviamente la sentencia se acaba de dictar, es muy reciente, es en julio, entonces todos sabemos que el trámite de cumplimiento pues generalmente es un poco lleva más tiempo. No obstante, esta resolución, lo que se determina en esta controversia 151, en la que se dice, la Corte, la primera sala dice, el fiscal de Morelos tiene fuero constitucional, el fuero previsto en la Constitución Federal en el artículo 111, párrafo quinto, pues es del conocimiento público de todos que el pasado 4 de agosto, el fiscal general de justicia del Estado de Morelos fue detenido en ejecución de una orden de aprehensión librada, al parecer, por un juez de la Ciudad de México por un delito previsto en el Código Penal de la Ciudad de México, obstrucción de justicia, algo hace retardo en la justicia. Pero entonces aquí tenemos un problema que es un juez de una entidad federativa, Ciudad de México, aplica un tipo penal de esa misma entidad federativa y detienen a un servidor público
con fuero federal de otro estado de la República. Es con motivo de esta detención que el Congreso del Estado de Morelos promueve esta nueva controversia constitucional 403-2023, en la que demanda diversos actos de diversas autoridades de procuración y administración de justicia, pero tanto de la Ciudad de México, del Estado de Morelos y de la Fiscalía General de la República, porque la solicitud y emisión de la orden de aprehensión se emite por la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El auto de vinculación al proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada también. Sin embargo, la solicitud de orden de cateo la emite la Fiscalía General de la República y quien la autoriza y la otorga es un juez de control del Estado de Morelos. Asimismo, también se impugnan la ejecución de dichas órdenes de aprehensión y de cateo que son llevadas a cabo tanto por la Fiscalía General de la República, por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Entonces, aquí vemos un concierto de autoridades de todos los ámbitos, interviniendo para detener, ejecutar órdenes y aprender al fiscal general de justicia del Estado de Morelos. Ojo, que no olvidemos que es un servidor público titular de un órgano constitucional autónomo local que goza de fuero constitucional, ya dicho en una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta controversia, el Congreso señala de nueva cuenta que se viola su soberanía estatal y el principio de división de poderes, y que con esta detención de su servidor público de su ámbito competencial se está afectando el ámbito de competencias del Congreso local. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 111 de la Constitución Federal, párrafo quinto, es al Congreso local al que le corresponde en última instancia determinar si el servidor público que tiene fuero constitucional lo pierde o no, con motivo de la declaratoria que previamente debe emitir la sección instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Este retiro del fuero es un requisito previo indispensable para poder iniciar un proceso penal en contra de cualquier servidor público que cuente con fuero constitucional. ¿Qué pasa en esta controversia constitucional? Ante esos planteamientos, ante este escenario, ante este contexto, ante esta realidad social que todos conocemos, esta controversia es turnada al ministro Saldívar. Pero el ministro Saldívar, como instructor, en auto de 15 de agosto de este año, desecha la controversia constitucional y dice que la controversia no procede porque el Congreso local no plantea la defensa de una competencia que le ha otorgado directamente la Constitución Federal, ya que, según el auto y como lo señala el ministro, el fuero que se alega vulnerado no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en la Constitución Política local y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Entonces se está refiriendo a que se trata de un fuero local, a pesar de que ya tenemos una resolución de otra controversia previa donde la propia primera sala dijo que ese funcionario, ese servidor público tiene fuero constitucional previsto en el 111 constitucional, y el ministro Saldívar, con esta argumentación, señala que por eso es improcedente la controversia, porque se estudiaría en el caso el análisis de leyes secundarias, lo que provoca que la controversia no sea procedente, porque la controversia solo protege las competencias establecidas en la Constitución Federal. Además, agrega en el auto el ministro instructor que no le pasa desapercibida la resolución de la controversia anterior que emitió la primera sala, pero dice que ese precedente no le resulta aplicable a este caso, ya que, y de nuevo, repite, el fuero que se está tratando de defender aquí es un fuero local. Además, en este caso, el fuero constitucional al que se refirió la primera sala en la controversia 151 es el que resulta aplicable a los servidores públicos por la supuesta comisión de delitos federales. En este caso no es un delito federal, es un delito del ámbito local, claro, de la Ciudad de México, es decir, de otro estado de la República, y por lo tanto
Este es un conflicto de mera legalidad y no es de constitucionalidad, por lo tanto, desecha la controversia. Y se pierde una oportunidad para resolver un conflicto que realmente está invadiendo la división de poderes, ¿no? Y peor aún, en un ámbito interestatal entre la ciudad del Estado de Morelos y con la intervención de autoridades federales. Afortunadamente, esta decisión fue recurrida por el Congreso del Estado y se promovió ya un recurso de reclamación, que es el 336-2023. Este recurso está radicado en la primera sala y en los datos de la página de la Suprema Corte no aparece quién es el ponente, pero supongo que se está instruyendo y en breve pues sabremos quién será el ministro encargado. Pero ojo, está radicado en la primera sala. Es decir, es alguno de los otros 4 ministros, no el ministro Saldívar, porque él no puede conocer el recurso de reclamación en contra del auto que dictó él. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la controversia 151 fue resuelta por mayoría de 4 votos de esos otros 4 ministros. Entonces, a mí me parece que es previsible que se revoque este auto de desechamiento. ¿Por qué? Porque el ministro Saldívar en su autodesechamiento lleva a cabo un análisis de fondo, hace argumentos de fondo del caso que no resultan propios de los autos de trámite, que es la naturaleza de un auto de admisión, por lo que, en mi opinión, no se configura un motivo manifiesto e indudable de improcedencia como se sostiene en el auto de desechamiento. Por eso creo que es previsible que se vaya a revocar, porque no es manifiesto ni notorio. Entonces, ni indudable. Por lo tanto, en el caso, además, está planteando un verdadero problema de división de poderes, porque el Congreso local señala que el fiscal general del Estado fue detenido, no obstante que gozaba del fuero constitucional previsto en la Constitución Federal. Por lo tanto, y así lo reconoció en la controversia 151 la Corte, lo dice el Congreso local, ¿no? Entonces dice, la detención de mi fiscal es inconstitucional porque se requiere de nueva cuenta la declaratoria de desafuero de manera previa al inicio del proceso penal correspondiente. Declaratoria que además debe tramitarse ante 2 órganos. En primer lugar, se debe tramitar ante la sección instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuya resolución, lo que determine, debe comunicarse al Congreso local para que sea este el que en última instancia resuelva si procede o no el retiro del fuero del servidor público de su ámbito. Y este razonamiento tiene sustento en las controversias constitucionales que se resolvieron en 2022 relativas al caso del desafuero del entonces gobernador de Tamaulipas. Son las controversias 50 y 70 de 2021. En esos precedentes y también, digamos, estas controversias también fueron peculiares. ¿Por qué? Porque vino el Congreso local del estado de Tamaulipas a impugnar los efectos y consecuencias de la declaratoria de procedencia que sí había emitido en ese caso la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero entendía en ese momento que con su pura declaratoria se desaforara, quedaba desaforado el gobernador del estado y podía ser detenido de manera inmediata. El Congreso local en estas controversias plantea que la interpretación del artículo 111, párrafo quinto, no podía ser así, porque dice claramente que la declaratoria emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe comunicarse al Congreso local para que éste, en ejercicio de su competencia, determine lo que corresponda. Y ese era el planteamiento, eso es lo que resolvió la Corte en esos precedentes. ¿Qué pasó en estas controversias? También en las 50, el ministro instructor la desecha con un criterio similar al que ahorita está usando el ministro Saldívar, pero ahí sí se hacía más un estudio de fondo, porque el ministro instructor dijo, aquí no se afecta la competencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, porque claramente yo leo del artículo 111 que la última palabra la tiene ese Congreso. Y el Congreso del Estado de Tamaulipas ya dijo que no va a desaforar a su gobernador del estado. En ese caso, el mismo día que se emitió la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Congreso local había dicho, ya vi lo que resolvió la Cámara Federal y yo no lo homologo, no lo asimilo y por lo tanto mi gobernador sigue manteniendo el fuero.
Con motivo de eso, el ministro instructor en esas controversias, que fue el ministro González Alcántara, dice, no se le está afectando ninguna competencia al Congreso local porque él ya ejerció su competencia y por lo tanto la controversia es improcedente. Pero pues también esto era un análisis de fondo. Entonces se recurre y en la reclamación, en el recurso de reclamación que se promueve, del que fue ponente la ministra Piña, ella propone un proyecto en el que dice, a ver, para poder determinar si hay un conflicto de división de poderes, que sí lo hay, para mí es evidente, que además, para poder determinar la interpretación del artículo 111 y a quién le corresponde en definitiva retirar el fuero de un servidor público local o no, se necesita un estudio de fondo. Y para eso tenemos que revocar este auto y estudiarlo en la sentencia de fondo. Así es como se les da trámite a estas controversias 50 y 70, y en esos asuntos que se retoman, que se pueden retomar, que se retoman en la controversia 151, básicamente lo que se dice es que sí, que el procedimiento para retirar el fuero constitucional a un servidor público local es un procedimiento complejo, así se le denomina, complejo. ¿Por qué? Porque en este procedimiento complejo intervienen tanto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Congreso de la entidad federativa correspondiente. La intervención de cada uno de estos dos órganos es en dos etapas distintas, pero ambos tienen como finalidad salvaguardar la soberanía del régimen interior de las entidades federativas. Otra de las razones que se dan esos precedentes es que los congresos locales son los que deciden, en última instancia, si un servidor público estatal puede ser penalmente enjuiciado por la comisión de un delito federal durante la comisión, durante el ejercicio de su encargo. Y dice que ya que son estos órganos locales, es decir, los congresos locales, los encargados de retirar el fuero o no al servidor público de su ámbito competencial. Y finalmente dicen en estas sentencias, el fuero constitucional es una garantía reforzada que la Constitución Federal brinda a ciertos servidores públicos locales o federales. A los locales se las da con dos propósitos. El primero es salvaguardar la soberanía de las entidades federativas y el pacto federal. Y el segundo de los propósitos es salvaguardar la autonomía, independencia y buen funcionamiento de la función esencial que desempeña el servidor público del orden jurídico estatal. Si trasladamos estas razones de la garantía de fuero constitucional para los servidores públicos locales, pues son claramente adaptables al caso del gobernador, perdón, del fiscal de Morelos. Pero ¿qué pasa? Conforme a todo esto que les he platicado, llama la atención que el ministro Saldívar Lelo de la Rea haya desechado la controversia 403. ¿Por qué? Pues al menos yo veo dos motivos. En principio porque se trata, como ya se los ha dicho, de un ataque directo a un órgano constitucional autónomo del ámbito local por parte de autoridades de la Ciudad de México, del Estado de Morelos y de la Fiscalía General de la República. Esto es, tanto del mismo orden de gobierno como de distintos órdenes de gobierno. ¿Y por qué llama la atención? Pues si recuerdan, les había dicho que el ministro Saldívar era uno de los tres ministros que desde el principio sostuvo que la vía de controversia constitucional era procedente ¿para qué? Para defender el ámbito de competencias de los órganos constitucionales autónomos locales. Otra razón por la que a mí me llama la atención o resulta peculiar que haya desechado la controversia es porque el ministro Saldívar fue el principal impulsor de la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. Reforma en la que, como ya les comenté, se incorporó el inciso K a la fracción primera del artículo 105 constitucional, en la que se legitima a los órganos constitucionales autónomos locales para promover controversias constitucionales. ¿Para qué? Para que pudieran defender su ámbito de competencias al considerar que, dado el criterio de la Corte que se venía sosteniendo, este tipo de órganos no tenían una vía de defensa. Entonces, pues por estos dos motivos, al menos sí resulta, llama la atención que se haya desechado la controversia, cuando además claramente hay un conflicto de poderes que se está suscitando. En este sentido, yo creo que este desechamiento
como ya les he dicho, me parece que va a ser muy previsiblemente que se revoque el autodesechamiento, que la Corte ordene que se admita la controversia y se integre. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el fuero constitucional es una garantía que se otorga a determinados servidores públicos federales o locales en atención, y aquí vamos a los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué se les otorga? Porque se tiene que proteger las funciones que desempeñan, las funciones que se les asignaron y para lo cual se les dio independencia, autonomía, eficiencia en el ejercicio de la función que se les encomendó. ¿Qué se logra con este fuero constitucional? Evitar un riesgo de paralizar el funcionamiento de instituciones fundamentales ante la posibilidad de que por una imputación penal se generen presiones indebidas. Por lo tanto, el fuero constitucional es una figura que abona al fortalecimiento del principio de división de poderes, tal como lo sostuvo la Corte en diversos precedentes, como las controversias del caso del gobernador de Tamaulipas, y se reitera en la controversia constitucional del caso del fiscal de Morelos en la 151 que se acaba de resolver. ¿Qué pasa de no proceder esta controversia, la que está desechada hoy? Me pregunto, ¿cuál sería la vía para solucionar este conflicto planteado por el Congreso local en contra de autoridades de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República, así como de sus autoridades locales frente a la detención de un servidor público local que goza de fuero constitucional? ¿Cómo se podría defender una afectación así al principio de división de poderes? Bueno, estos casos creo que nos permiten advertir cómo se ha venido haciendo un uso político del mecanismo de declaración de procedencia en contra de los servidores públicos locales desde el ámbito federal o incluso ahora desde ámbitos locales de distintos estados, lo que de ningún modo debe ni puede permitirse, pues esto afecta a la autonomía e independencia de las instituciones, de los servidores públicos, de las entidades federativas, del sistema federal y del principio de división de poderes. Me parece que la procedencia de las controversias constitucionales para el análisis de este tipo de casos, de ningún modo debe pensarse que van a generar una especie de impunidad. O sea, el decir que no se pueda detener a ciertos servidores públicos por un supuesto fuero va a generar impunidad. Claro que no, porque esas acusaciones formuladas por las fiscalías correspondientes se pueden dar trámite y se van a retomar los procesos una vez que los servidores públicos de que se trate concluyan sus encargos. El proceso penal se retoma y se siguen todas sus fases porque el servidor público deja de serlo, ya no goza de esa protección constitucional llamada fuero constitucional y que, como les he señalado, lo que protege es el ejercicio de las funciones de los órganos para evitar que sean rehenes de presiones políticas. Lo que no se puede permitir, y por eso creo que la Corte ha venido resolviendo bien, al menos en los casos del gobernador de Tamaulipas, es que se utilice el mecanismo de declaratoria de procedencia como una vía de presión política que tenga como finalidad someter a los servidores públicos locales a presiones de índole política o de otro tipo, con las que se pretende interrumpir el ejercicio de sus funciones, las cuales, como ya, bueno, le he venido repitiendo, son de naturaleza esencial para el orden constitucional, y tampoco se puede permitir, todavía sería peor, que se soliciten, emiten, ejecuten órdenes de aprehensión contra servidores públicos que gozan de fuero constitucional, tal como sucede en el caso actual del fiscal de Morelos. Todo esto obviando e ignorando la condición del fuero constitucional y obviamente violando el principio de división de poderes y el sistema federal. Entonces, como vemos, estamos en un escenario complicado, pero todo tiene una evolución desde diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Laura, pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy clara y muy brillante la forma en que has expuesto toda esta situación. Y a mí me encantó que empezaras tu participación desde el sentido de qué son los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Porque, salvo tu mejor opinión y la de ustedes, de nuestra audiencia, creo que se pueden ver desde dos perspectivas, o como una antítesis del concepto de autoridad y el fracaso de la autoridad constituida,
O dos, como dice el ministro Cosío, como órganos que pueden darle sentido a los preceptos constitucionales y hacer realidad todos los principios de nuestra Constitución. Hay estas dos visiones, porque bueno, he pensado siempre en la primera, creo que son la antítesis del concepto de autoridad, porque pues en vez de que le exijamos a la autoridad que cumpla con sus funciones, le vamos creando muletas, poniéndole muletas para poder ir sorteando todos esos tipos de problemas. Pero es muy importante este concepto que tú das como órganos que sirven para realizar esta función pública, para hacer realidad estos preceptos constitucionales y ejercer esta función pública. Y desde esa perspectiva, pues tienes toda la razón. O sea, no podría ser que no se permitiera el análisis de este tipo de controversias constitucionales planteadas por organismos fiscales locales, perdón, organismos constitucionales autónomos locales, porque pues efectivamente también están realizando esta función. Y creo que si lo analizamos con un poco de detenimiento, si aceptamos que los órganos constitucionales autónomos locales, como los federales, sirven para realizar una función pública y están en ejercicio de una función pública, la afectación de esos órganos, sea con la paralización, detención, por ejemplo, de sus titulares, pues evidentemente es un acto que afecta la competencia y el ejercicio de las atribuciones de estos órganos y afecta esa función pública y evidentemente no se podría desconocer esta circunstancia. Es decir que no hay competencia o que no hay un problema competencial ahí, yo creo que sería muy cuestionable. Y fíjate que es muy interesante esta controversia constitucional 151-2021 que mencionabas, porque me encantan dos párrafos de esta sentencia de la ministra Ríos Farjat, porque tiene unas frases muy contundentes, ¿no? Dicen en un párrafo, desde esta perspectiva, el fuero constitucional es una figura que abona al fortalecimiento del principio de división de poderes. Y más adelante dice, por lo que para esta primera sala tiene sentido que la inmunidad constitucional abarque a los titulares de todos los organismos a los que las constituciones locales reconocen autonomía, pues todos ellos desempeñan, y aquí viene importante, funciones estratégicas de gran relevancia para la gestión pública. Dicen, bajo esta lógica, se reitera, no tendría armonía constitucional establecer una distinción entre los integrantes de los órganos garantes en materia de transparencia y el resto de los órganos constitucionales autónomos locales, pues ambos organismos son susceptibles de sufrir este tipo de presiones o injerencias que se pretenden evitar con el establecimiento del fuero federal. Creo que con estos principios, pues la solución, como la apuntabas, tiene que ser muy predecible, ¿no? Si se impugna esta determinación, este desechamiento de esta última controversia constitucional que mencionabas, porque pues se está reconociendo la importancia de estos organismos. Pero vivimos un escenario de alteraciones constitucionales muy grave, ¿no? Tenemos el otro ejemplo, tú ya mencionaste el del gobernador de Tamaulipas, pero por ejemplo también tenemos el caso de la jueza local en el estado de Veracruz, que es detenida y el Consejo de la Judicatura, que era el órgano que tenía que intervenir o al que se le tenía que comunicar en primera instancia la posibilidad de detener a esta jueza, pues no hace nada. Se le detiene, se le priva de la libertad y después yo creo que se percatan de toda esta serie de violaciones, entonces la ponen en libertad, pero después la vuelven a detener y el Poder Judicial local, en vez de decir, oye, ¿por qué no consultaste? ¿Por qué no fuiste ante el Consejo de la Judicatura local primero para pedir la autorización para esta detención? Pues mejor va a una conferencia con el Ejecutivo local y al menos en la forma, pues refrenda todos estos actos, ¿no? Entonces sí vivimos unos tiempos, creo que muy complejos. Pero quisiera preguntarte, que me parece, bueno, tú tienes una gran experiencia en todo esto. ¿Crees que sea válido este criterio de que las controversias constitucionales solo están limitadas a temas de competencia? Porque es una doctrina que creo está desarrollando la Corte, en donde creo que le están poniendo a la controversia restricciones, una restricción que la Constitución no establece, porque los problemas
que se pueden dar entre las relaciones entre poderes, pues pueden abarcar más allá de los términos meramente competenciales. Pueden ser de muy distintas índoles, incluso pueden ser presupuestarias, como podemos ahora o esperamos o podemos prever que van a venir este tipo de controversias con las modificaciones que se hagan a los presupuestos. ¿Tú crees que sea válido este concepto de restringir la controversia a la decisión de las cuestiones competenciales? Sí, a ver, esa pregunta es muy interesante, magistrado. Eh, yo que tuve la oportunidad de trabajar en la Suprema Corte desde mucho tiempo atrás, fui viendo e incluso fui parte como secretaria proyectista de la construcción de estos criterios. ¿Qué pasa en ese caso? Originalmente la reforma de diciembre de 94 establece las controversias y las acciones como las conocemos al día de hoy. Y los ministros de esa novena época inicial eran muy abiertos y tenían incluso la resolución de un caso que fue paradigmático que se conoce como el caso Temixco. Es una controversia promovida por el municipio de Temixco de Morelos, donde dijeron los ministros básicamente que la controversia constitucional era un medio de control que servía, en primer lugar, para defender el ámbito de atribuciones, de competencias o de facultades de los órganos, que es este criterio como restrictivo al que te estás refiriendo, pero también servía para defender, ¿cómo lo dicen? Defender la dignidad humana de los gobernados de esos ámbitos de gobierno. Así más o menos, si no mal recuerdo, dice la tesis. Esto es derechos humanos de las personas que están regidas bajo esos ámbitos de gobierno. Entonces, en ese momento la controversia tenía una posibilidad dual de defensa y de estudio. ¿Qué pasa después de ese caso, de esa controversia de 1997? Bueno, la controversia es 97, pero si no me recuerdo, 2, 3 años después. Que los ministros empiezan, los mismos ministros, a cerrar y a limitar este criterio de procedencia y empiezan a optar por decir, bueno, sí se pueden defender o estudiar la violación a derechos humanos de los habitantes siempre y cuando esa violación esté ligada a la violación del ámbito de atribuciones del órgano promovente de la controversia. ¿Por qué? Y básicamente esto obedeció a que la defensa de derechos humanos de los ciudadanos tiene su propia vía de control, que es el juicio de amparo. Entonces, los ministros, la lógica de ese criterio era, si permitimos que la controversia defienda solo esa violación a derechos humanos, pues la vamos a desnaturalizar, porque el juicio de amparo es justo el medio de defensa para eso. Por lo tanto, sí se pueden estudiar violaciones a derechos humanos siempre que estén ligadas a una violación al ámbito competencial de los órganos, entidades o poderes actores. Y así se siguió, pero en la medida que fue avanzando el criterio, se fue cerrando más y sí se hizo total y absolutamente solamente procedente en los casos de que se acreditara una afectación al ámbito de competencias de las entidades, poderes u órganos, e incluso ya había precedentes, sentencias en las que de manera expresa se decía, la controversia constitucional no sirve para defender derechos humanos de los ciudadanos, es solo para defender el ámbito de competencias y atribuciones. Eh, claro que este criterio pues perduró muchos años y de nuevo volvemos a la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Reforma en la que una de las modificaciones es incorporar que la controversia constitucional también sirva para defender derechos humanos. Entonces, esta modificación trata de revertir este criterio que se había venido sosteniendo por la Suprema Corte, y yo recuerdo que incluso antes, la reforma es de 2021. Recuerdo que 1 o 2 años atrás, en una discusión del Pleno,
donde se estaba diciendo si la controversia podía proteger o no derechos humanos y si estas eran cuestiones o no de constitucionalidad o de legalidad, el ministro Saldívar sostenía que claro que debía proteger derechos humanos. Pero el criterio mayoritario de la Corte fue, de nuevo, decir que no y cerrar. Con motivo de ese cierre, pues en la reforma se propone esta nueva apertura y así se da. Pero ¿cuál ha sido el criterio de la Corte aún después de la reforma? Lo sigue limitando a que ahora reconoce que, bueno, sí, sí van a estudiar afectaciones o violaciones a derechos humanos en una controversia constitucional, pero de nuevo, siempre y cuando esté ligado a una vulneración al ámbito de competencias de los órganos, entidades o poderes actores. A mí me parece que es un criterio correcto, porque de lo contrario, la controversia constitucional se desnaturalizaría. La intención principal, si leemos la reforma de 94 y la intención de crear este medio de control como lo conocemos al día de hoy, si es la defensa, dice la exposición de motivos y todo el procedimiento constitucional de reforma, señala que es para defender el principio federal y el principio de división de poderes. Por lo tanto, ¿qué constituye estos principios? Pues la asignación de facultades a los órganos que, como bien lo decías, que de las funciones estatales que van a tener y que a su vez pues tienen garantizadas porque se las dan se las asigna la Constitución y para poderlas ejercer de manera autónoma, independiente, pues deben tener garantías de defensa y de protección para poder llevar a cabo esas funciones de manera eficaz y correcta. Por lo tanto, yo creo que sí es un criterio completo, porque si no, ¿qué diferencia tendríamos entre una controversia en la que solo se promueve una violación a derechos humanos y un juicio de amparo? Pues solamente el sujeto legitimado, que en la controversia sería un órgano del Estado, mientras que el juicio de amparo pues son los gobernados. Por eso yo creo que el criterio ha sido correcto. Y esto sí, reiterado los ministros ya en esta integración. Recuerdo un caso, no sé si fue la controversia 44-2021, tal vez me puedo equivocar en el año, es una controversia que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde los ministros dijeron, y ella venía defendiendo, ya recuerdo, las reformas a la ley de la industria eléctrica. Entonces decían que ese tipo de reformas eran monopólicas y que iban a afectar, en pocas palabras, además de las competencias de la comisión, iban a afectar a los ciudadanos y a los gobernados por el alza de precios, la distribución de la energía eléctrica y demás. Y la Corte en ese asunto dijo, no, no, a ver, la comisión no está legitimada para venir a defender derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, pues sí, la Corte sigue sosteniendo ese criterio. A mí me parece correcto. O sea, finalmente hay un medio de control específico para la defensa de derechos humanos. Sí, me parece muy interesante. Pero también, bueno, no todas las controversias se dan en defensa de derechos humanos, por ejemplo, las territoriales. Y ha habido casos en que la Corte le ha negado, por ejemplo, a los municipios que colindan con otra entidad federativa, les niega la posibilidad de ir a la controversia directamente. Dice, no, eso lo tiene que plantear el Congreso del Estado. Dices, pero ¿cómo? O sea, no tiene la facultad de defender su territorio, el municipio, y le han cercenado esa posibilidad. Y ahí no hay un tema de índole competencial. Yo veo, sí, complicado que cierren este criterio, porque tal parece que la palabra mágica hoy día en una controversia, digo, para los que las promueven, ¿no? Si quieren que sea procedente, que se las admitan, tienen que decir que se viole el ámbito competencial con cualquier argumento, porque si no, de entrada, creo que se está llegando a ese tema de decir, te la desecho porque no hay un problema competencial. Digo, y decía de cuestiones presupuestales, porque pueden venir controversias también en donde digas, oye, pues no me entregas mis participaciones o no me entregas mis aportaciones o participaciones federales, por ejemplo, en el caso de los estados, ¿no? Pero yo creo que se está
ah, es como en todo, ¿no? La controversia es algo vivo, es algo que está evolucionando, pero a mí me ha encantado mucho cómo nos has instruido, cómo nos has enseñado esta importancia que tiene en el caso de la protección de los organismos constitucionales autónomos locales frente a a la división de poderes, ¿no? Y cómo van soportando pues todo el avance avasallador de de la federación que les impone pues muchísimas cosas. Y es una teoría que va surgiendo precisamente en defensa de todos de la libertad configurativa de los estados. Por eso me parece muy, muy importante todo lo que ha señalado y creo que estos casos, que digo, reitero, no es nuestra intención pronunciarnos sobre si hay o no hay responsabilidad penal, eso le tocará a las autoridades correspondientes, pero creo que lo has examinado magistralmente desde el punto de vista constitucional y de las relaciones que se producen en la división de poderes. Yo quisiera preguntar si los veo muy animados a César y al doctor Rafael Estrada Michel, si quieren hacer alguna pregunta, porque seguramente les... Por favor, doctor, adelante, don Rafael. Bueno, yo, magistrado, primero que nada quiero manifestar mi admiración total por el programa que usted tan dignamente conduce y por lo que nos ha expuesto la profesora Laura Patricia Rojas, ¿no? Siempre le he admirado, pero hoy me ha verdaderamente impresionado la capacidad de análisis, la valentía en el enfoque, la honradez intelectual y la decisión patriótica, aunque parece estar fuera de moda el término, para decir las cosas como las ve. Lau, ha sido un privilegio escucharte. Creo que es muy importante que esta charla se dé a conocer lo más que se pueda. Y simplemente quisiera hacer una acotación y hacerte una pregunta que salga un poco de lo que se decidió en el seno de la Suprema Corte. Para mí es muy preocupante que nuestro diseño institucional en este tipo de procedimientos permita que una sola decisión paralice prácticamente todo, ¿no? También lo estamos viendo en el caso de los amparos promovidos contra la Universidad Nacional para conocer de un caso de plagio de una tesis profesional y resulta que con una sola determinación de suspensión, las cosas se quedan en su estado probablemente por años, ¿no? Ahí hay un problema de diseño procesal, pero yo quisiera ir también un poquito más allá de lo estricta que has sido, de lo puntillosa que has sido en tu análisis, eh, y atreverme a hablar de otras aristas, ¿no? Es muy preocupante que en nuestro país cuestiones que aprendemos en los primeros semestres de la carrera, por ejemplo, el fuero constitucional y sus alcances, resulte que no existen en la realidad. O sea, escuchándote parece uno que se está leyendo una novela de Kafka. Yo sé que es un lugar común, pero a mí me parece increíble que pueda haber este tipo de interpretaciones sobre el fuero constitucional y que nos vayamos y la tangente y la secante y la hipotenusa y los catetos y al final de cuentas tenías fuero para una cosa pero no para la otra y entonces lo que importa no es proteger tu accionar como fiscal, sino proteger determinados intereses, no califico cuáles, de carácter político. ¿Cómo puede suceder esto en un Estado que se proclama constitucional y democrático de derecho? Me parece pasmoso, francamente. Y de nueva cuenta te vuelvo a felicitar y a enviarte un abrazo. Gracias, Rafa. Bueno, pues lo que dices es realmente preocupante, pero tienes toda la razón. Justamente hoy platicaba con algunos colegas sobre dónde está el Estado de Derecho. Ya no hay Estado de Derecho. Y eso realmente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque tal vez aquí voy a mezclar conceptos no del todo jurídicos, porque también estamos inmersos en un contexto, una realidad que domina hoy bajo el régimen de gobierno en el que estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Antes sí,
de la presidencia del actual presidente de la República, me parece que todos los medios de control funcionaban. ¿Por qué? Porque las autoridades, porque generalmente el juicio de amparo, ¿contra quién es? Contra las autoridades. Las controversias eran entre autoridades, las acciones de inconstitución entre autoridades. ¿Qué es lo que se busca? Proteger a los ciudadanos o a los órganos de gobierno de ataques de otros órganos de gobierno. ¿Qué pasaba con las resoluciones de todos estos medios de control? Se respetaban. ¿Y quién las respetaba? Las autoridades que cometían esas violaciones o esos excesos. Se respetaban las suspensiones en los juicios de amparo, se respetaban las instituciones como el fuero constitucional. ¿Cuándo habíamos visto antes la utilización, por ejemplo, de esta declaratoria de procedencia y de la eliminación automática del fuero constitucional que protege a ciertos servidores públicos, usada como un mecanismo de control o de amenaza política antes? Pues eso no sucedía. Entonces, se otorgaban suspensiones, y bien lo sabe el magistrado, que tiene toda una vida en la carrera judicial, fue secretario de cuenta, juez, magistrado. Las suspensiones en juicios de amparo se obedecían y las autoridades, no sé si voy a decir algo un poco hasta, no sé si irreverente, pero las autoridades respetaban al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué está pasando ahora? Se dictan suspensiones y las autoridades actuales no les importan, no las obedecen, no las asumen. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de, hay juicios de amparo en contra de la distribución de los libros de texto de la SEP, donde los programas de estudio y los planes de estudio no se siguieron, no se observaron y se repartieron libros que al parecer van en contra o violan el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación? La juez de distrito de manera muy valiente dijo, no, a ver, yo te concedo otorgo una suspensión. ¿Para qué? Para el efecto de que no puedes distribuir libros que no estén acordes con esos planes de estudio. ¿Qué hizo la autoridad? Los libros están repartidos. No hay un respeto a esa suspensión. No hay un respeto a las sentencias dictadas por los jueces, por los colegiados. ¿Qué pasa en el caso del fiscal de Morelos? Ha habido 4 órdenes de 4 colegiados distintos donde dicen, libérenlo. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene fuero. ¿Y han cumplido? ¿No? O sea, se reincide, y entonces, ¿dónde está esa Oye, hasta el obispo de obediencia? Cuernavaca, Lau, o sea, en una Exactamente. homilía, oye, yo sé que ya no estamos en la Nueva España, pero vaya, hasta una autoridad eclesiástica de la más alta Aquí, jerarquía se da cuenta de eso e insisto en exactamente. lo kafkiano del asunto, ¿no? Yo Entonces, no sé si sí, este señor Uriel sea bueno, malo o regular, esa es otra sí, discusión, eso no como nos muy bien dices, interesa. ¿no? Exactamente. Exactamente, ¿no? Es un Aquí el tema de problema respeto a es las determinaciones del Poder Judicial. judiciales y el Ujú. respeto o la falta de respeto a las instituciones y la Claro. violación a la división de poderes y al sistema federal. O sea, ¿dónde está el Estado de Derecho al día de hoy? Me parece muy complicado y muy lamentable, porque sí creo, yo lo estoy viendo y creo que somos muchos, que vemos que las determinaciones del Poder Judicial no están siendo respetadas por quien deben acatarlas. Entonces ahí tenemos un problema muy grave y creo que pues se tiene que atender y arreglar de manera pronta, porque de lo contrario, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? O sea, ¿cómo va a terminar esta situación que jurídicamente, constitucionalmente, pues no se puede permitir? Por eso están los medios de defensa, para ejercerlos, para resolverlos y para acatar las decisiones de quién, pues del poder encargado de ello. Pero pues sí, es muy cuestionable. Y también me gustaría, perdón, no, y también respondiendo a lo que decía el magistrado hace rato sobre las controversias, me voy a regresar un poquito. Hay controversias en las que se impugnan o se vienen a defender cuestiones presupuestales, ¿no? Las cuestiones presupuestales tienen que ver con el ejercicio de competencias. ¿Por qué?
porque si el órgano al que se le está recortando presupuesto no tiene el recurso necesario para cumplir sus funciones encomendadas constitucionalmente y dar un buen servicio de esa función estatal, pues es un ataque directo a la competencia del órgano. Entonces, yo creo que las cuestiones presupuestales están completamente cubiertas en la violación a la afectación de la esfera competencial o de las atribuciones del órgano. Desde mi perspectiva, esas controversias deben proceder. ¿Cuál es el problema? Que también algunos ministros han considerado que ese tipo de cuestiones, las presupuestales, son cuestiones de mera legalidad y por eso sacan a las controversias. Y es principalmente también en esa misma sesión que les comentaba, donde el ministro Saldívar opinaba y lo que decía era, es que la Corte se ha llenado de muchísimos asuntos, tenemos una carga impresionante de asuntos de mera legalidad que son cuestiones de dinero. Es que no es legalidad, es que si no tienen el presupuesto necesario los Sí. órganos para ejercer sus funciones, pues es una invasión y una afectación a su ámbito competencial. Entonces, creo que esas controversias sí están completamente cubiertas en esas hipótesis por la procedencia de las controversias. Sí, sí, es cierto, y vendrán muchas, muchas más porque con esta cultura de incumplimiento de la ley veremos cosas inusitadas. Perdón, don Rafael, adelante. Gracias, señor magistrado. No, pues yo nada más quería hacerle un anuncio a este magnífico libro de Laura y de Raúl Sí, Mejía, pero también con una acotación un poco irónica, ¿no? Aquí hablaban ellos, es un espléndido libro sobre los federalismos mexicanos y el rompecabezas en que se han convertido, o que se habían convertido cuando se escribió, pero hoy podría caber perfectamente un apéndice, un epílogo con esta interpretación del federalismo y de la comisión de delitos locales en entidad federativa distinta y de la utilización del precedente de, de, de Álvarez Machaín, ¿no? Es decir, puedes ir a sacar a alguien de su estado y llevártelo. Bueno, verdaderamente a mí me parece eh, yo pensaba que lo había visto todo, pues, y no. Por desgracia, todavía hay muchas cosas que pueden sorprendernos. De nueva cuenta, un abrazo muy fuerte, Laura. Gracias. muchas gracias. Mira, Dolores Rosalía Peña Martínez te felicita. También otro participante dice que es muy valiente tu postura y que has hablado de cómo se ha minimizado al Poder Judicial de la Federación y que bueno, que también los tribunales locales tienen muchos problemas. Y Dolores también menciona que a veces la Corte decide también cuestiones de mera legalidad en amparo directo en revisión, ¿verdad? Sí, tenemos una gran variedad de temas y de resoluciones. Y bueno, no sé, hemos abusado ya de tu tiempo, pero veo también inquieto a don César Ruiz, quizá quiera intervenir, no sé. Pues muchísimas gracias, magistrado. Antes que nada, quiero felicitarlos a los tres. Extraordinarias ponencias. Doctor Estrada Michel, usted también siempre agrega extraordinarios comentarios y preguntas y siempre cierra con broche de oro estas conversaciones. Muchísimas gracias a los tres. Me sumo a los comentarios que se están manifestando en la sección de preguntas y respuestas, sobre todo por la valentía de hablar de estos temas que hoy en día no es tan fácil encontrar personas así de osadas, en el buen sentido, como virtud. La verdad es que no quisiera preguntar nada, pero la última sección que estaban comentando me hace imposible no preguntar esto. Estaba usted diciendo que las cuestiones presupuestarias también son cuestiones de competencia y que por lo tanto son materia de controversia constitucional. Y me viene a la cabeza un tema que creo que casi todos tenemos presente. Pareciera por cómo está hecho esto, que hay un órgano que no tiene forma de defender su presupuesto. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Qué pasa si en el en el presupuesto del año 2024 existe una reducción, como parece que será sustancial y significativa, al presupuesto del Poder Judicial de la Federación? Una reducción que impida que pueda cumplir cabalmente con sus funciones y que eso
se traduce directamente en la afectación de todos los derechos humanos que se defienden todos los días en el Poder Judicial de la Federación, de todas las personas, porque quizás la gente lo ve como algo ajeno, como algo etéreo, pero la elección del Poder Judicial de la Federación no afecta al poder, afecta a todos los seres humanos que vivimos en el territorio mexicano y que pues acudimos a este poder ante justo buscando defensa de las arbitrariedades que se cometen tanto por la administración pública que depende del Ejecutivo y pues quizás en ciertos temas legislativos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Está indefenso el Poder Judicial? ¿Podría el Consejo de la Judicatura Federal acudir en controversia constitucional a defender el presupuesto del Consejo? ¿Podríamos fraccionarlo así? ¿Podría acudir el tribunal a defender su propio presupuesto? La Corte pues parece que no tendría ninguna opción. De hecho, en general siento que no podrían porque pues es un presupuesto unificado, pero pues me gustaría escuchar su opinión. César, esa es la pregunta del millón. Pero no quería preguntar. No, y definitivamente es un problema gravísimo, porque como primera respuesta podría decir, pues sí pareciera que el Poder Judicial va a quedar indefenso, ¿no? Sin embargo, podemos empezar a revisar ciertas opciones, cómo se puede defender. Sería inaudito que ante una reducción como la que se está planteando, no se pueda hacer nada, ¿no? Y de nuevo voy a volver. El Poder Judicial de la Federación, ¿qué función tiene asignada constitucionalmente la impartición de la justicia? La resolución de conflictos. ¿Es una función estatal? Sí. ¿Es una función de la mayor importancia? Sí. Para poderla resolver, necesita presupuesto, claramente, y un presupuesto suficiente, no un presupuesto a medias. De por sí hay muchísimos asuntos, hay una carga de trabajo impresionante, con un presupuesto como se venía asignando, van saliendo las cosas a marchas forzadas, porque todos conocemos la carga de trabajo que está en los tribunales, en los juzgados, en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda de justicia. Entonces, se necesita un presupuesto idóneo y adecuado. Además, tenemos una garantía de irreductibilidad del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, que está en la propia Constitución. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Pues que la autoridad encargada de aprobar el presupuesto no va a respetar la Constitución. De nuevo, ¿dónde está el Estado de Derecho? Suponiendo que así fuera, ¿qué es lo que se va a violar? Y bien lo decía César, no se va a afectar al poder, se va a afectar a los ciudadanos. ¿Y qué se va a estar violando? El artículo 17 constitucional y el acceso a la justicia. Esa sería la afectación. Entonces, si lo vemos así, pues claramente tú, yo, nosotros, todos podríamos ir en amparo a reclamar esa reducción del presupuesto. Sin embargo, pues sería una cantidad enorme de amparos, vamos a saturar al Poder Judicial con muchos amparos, y yo no digo que a lo mejor no vayan a prosperar, seguramente sí, pero no sé si sería la vía más idónea. Ahora, el Poder Judicial es un poder, debería de tener alguna garantía constitucional para defender sus atribuciones que tanto hemos hablado aquí. ¿Cuál es ese medio de defensa? La controversia. El problema es que si leemos la fracción primera del artículo 105, no existe una hipótesis de procedencia donde el Poder Judicial Federal esté legitimado para. ¿Por qué? Porque el sistema cuando se creó no estaba pensado ni estuvo diseñado para que el Poder Judicial fuera parte de un conflicto competencial, porque es el resolutor, es quien resuelve. Entonces sería tanto como si promoviera una controversia, sería juez y parte, lo cual es, o sea, no se entendería. Sin embargo, ¿qué hacemos si se queda sin defensa? Entonces, que viniera, como dices, el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo solo es uno de los órganos que integra el Poder Judicial de la Federación. La afectación es para todo el Poder Judicial de la Federación. El Consejo solo podría defender a lo que administra, juzgados y tribunales. Sin embargo, ¿qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral? O sea, es la afectación, además de los ciudadanos, es a todo el Poder Judicial Federal. Entonces yo pensaba, por ejemplo, tal vez es una probabilidad un poco o una sugerencia un poco aventurada,
no sé si pudiera ser que la ministra presidenta, representante de todo el Poder Judicial de la Federación, promoviera una controversia, claro, en el entendido que no hay hipótesis en el 105, pero pues los ministros en una intención de poder defender esta violación a la Constitución Federal, al artículo 94 de la Constitución, a la garantía de irreductibilidad del presupuesto, decidieran admitir la controversia en una interpretación amplia y que la ministra se declarara impedida. Por ejemplo, o sea, no lo sé, tal vez pudiera ser una posibilidad que claramente, además, esto generaría, pues, ¿cómo decirlo? Represalias de otro tipo, ¿no? Entonces, si estamos en este caso ante un caso completamente difícil de resolución, terrible en el escenario, porque el sistema no estaba creado para eso. Por eso el Poder Judicial no está legitimado, porque es el que va a resolver los conflictos entre los órganos, poderes y entidades de gobierno. La propia Constitución es la que le da esa legitimidad. ¿Por qué no se va a respetar la Constitución por un órgano que es el encargado de aprobar el presupuesto contra el poder resolutor? No sé, me parece que sí estamos en un dilema muy complicado. Habría que analizar bien las aristas de cómo hacer esta defensa, pero creo que no puede quedar sin hacer el intento. Habría que analizarlo. Creo que es incluso hasta motivo de otra plática, de otra charla, de otra mesa de trabajo que puede dar para mucho más. Pero bueno, esto es lo que yo podría decir de inicio. Muchísimas gracias. Y digo, o sea, aún en el mejor de los casos que esto prosperara, ahora ejecutar esa sentencia. Imagínense, ¿no? Que de por sí no se cumplen. Por si no se Pues cumplen. muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, magistrado, muchísimas gracias, don Rafael, doña Susana, don Rafael Barba. Le regreso los micrófonos, querido magistrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Lo bueno es que no querías preguntar. Muchísimas gracias, Laura. Hemos abusado mucho de tu bondad, de tu generosidad y pues hemos aprovechado mucho tus conocimientos y te agradecemos infinitamente esta charla. La Fundación, pues por conducto de sus directores aquí presentes, te extienden un reconocimiento por esta plática y bueno, aunque es de a distancia, pues queremos entregártela. La verdad, es un placer, ha sido un verdadero placer esta charla y por favor recíbela con mucho cariño. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y espero que haya sido eh, pues una charla nutrida de ideas para todos y que se haya disfrutado. Muchas gracias. Sí, fue una verdadera delicia escucharte. Muchísimas gracias y también a toda nuestra audiencia. Quedan algunos comentarios o preguntas que ya no nos da tiempo de responder, pero se los agradecemos mucho también a la audiencia que ha participado con nosotros. Pues muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.